Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Demasiados Libros. Señoras y señores, he tomado el timón de este barco para un nuevo capítulo, esta vez especial, porque tenemos un invitado especial, ya lo voy a presentar, pero antes voy a contarles quién me va a estar acompañando. Aquí a mi derecha, Meli Manzanelli. Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Parte del elenco ya establecido y fijo de Hack, así que un gusto que estés hoy para este capítulo. Y a mi Igual. izquierda tengo al querido Gonzalo Fiore Viani. Gonza, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá, Vos sos gracias. de la casa, vos ya Sí, sí. sos conocido acá, pero esta vez venís en calidad de invitado, de entrevistado, de escritor. ¿Te sentís cómodo en el mote de escritor? Cuando termine el programa te digo, pero sí, sí. Bueno, muy bien. Te invitamos, vos, voy a hacer la presentación formal. Sos doctor en Relaciones Internacionales, becario postdoctoral en CONICET, Ujú. suena muy importante, pero además ahora sos cronista porque escribiste un libro que se llama Moscú no cree en lágrimas, del cual vamos a hablar en este capítulo. Estamos muy contentos de que vengas a presentar el libro. Vamos a hacer una presentación oficial acá Es la en primera Hack. presentación, así que sí. Bueno, me encanta eso, me gusta ese privilegio. Un libro que está compuesto de crónicas de viaje en la que vos tratás de retratar Moscú y Rusia en gran parte, su identidad, su idiosincrasia, conocer un poco la cultura. Contanos un poco del prólogo que está escrito por Mariana Enríquez, un prólogo muy elogioso en el que habla de otros cronistas viajeros como Eve Ugart y Roberto Arlt. Sí, ella aclara que me va a avergonzar ¿Te avergonzó? ¿Te avergonzó? Sí, obvio, pero son palabras mayores, ¿no? De la literatura argentina, de crónicas de viaje argentina. El libro sí está compuesto por una serie de crónicas de viaje, tanto en Moscú como en San Petersburgo, que son las dos ciudades más grandes de Rusia, la capital, por supuesto, y San Petersburgo, considerada el alma cultural rusa por los Ujú. mismos rusos, ¿no? Entonces son las dos ciudades más importantes. Aclaro también en el libro que no trato de explicar Rusia porque es el país más extenso del mundo. O sea, es un país enorme, un continente en sí Un mismo. continente en sí mismo. Sí, sino la ínfima parte de lo que yo vi, que es en Moscú y en San Petersburgo, que es una realidad muy particular, urbana, un poco más cosmopolita, digamos, que es lo que es el resto de Rusia, ¿no? Porque tuve la oportunidad de pasar por un par de pueblitos muy brevemente y te das cuenta que es otra cosa. Ujú. El libro es convocante desde el título. Moscú no cree en lágrimas. En una de las crónicas contás que el título surge de un comentario que te hace una chica en el subte de una película que vos después no viste, pero No. sin embargo la frase te quedó dando vueltas y terminó convirtiéndose en el título del libro de crónicas. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en esas crónicas que esa frase lo puede resumir o puede atacar el corazón de lo que quisiste contar? Bueno, el título me gustó mucho por la poética, ¿no? Cómo suena, y además un poco cómo captura lo que por lo menos yo vi o sentí, de alguna manera, cómo es el carácter de los rusos con los que por lo menos yo me relacioné, ¿no? En un punto de que hacia afuera te muestran una dureza importante, pero después hay una amabilidad que también en el libro lo cuento muy en actos muy concretos que se ve, ¿no? Pero hay una épica de la dureza también. Una épica de la dureza. Sí, explicado, creo que lo explica un poco la historia rusa, por ejemplo. A ver, por ejemplo, es el país que más muertos puso en la Segunda Guerra Mundial, casi 30 millones de muertos. Con prácticamente todas las personas con las que hablé tenían un abuelo, un bisabuelo, un tío abuelo, algún pariente que murió o que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Eso explica mucho, una historia de muchas privaciones, privaciones muy recientes también, porque la década de los 90, cuando cae la Unión Soviética, fue un periodo desastroso totalmente, en lo económico, en lo social, en lo político. Entonces, hay gente que está muy curtida, ¿no? Y Ujú. creo que por eso también se ve cierta, hay como una herencia ahí de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de cierta, de una dureza grande, ¿no? Vos hablás mucho también en el libro de la pérdida de esa certeza que estaba en esa época que después de la Segunda Guerra, que ellos tampoco le dicen Segunda Guerra. La Gran Guerra Patria, le dice, claro. Exacto. Ujú. Como de la pérdida de esa, nada, de ese pilar que ya no está, pero que sigue estando de alguna Ujú. forma. Sí, Y se nota en la ciudad también, ahí en Moscú y en San Petersburgo. sí, y vos imaginate que de un día para el otro tu país dejó de existir. También, ¿no? Ujú. Eso es un trauma colectivo que Alexievich, que también una escritora muy, muy interesante, que escribe sobre todo, creo que es ucraniana ella o bielorrusa, no recuerdo, pero escribe
tiene un libro que es El fin del Homo Soviéticus, muy interesante, Sí. que habla de la disolución de la Unión Soviética. Y vos pensás que de un día para el otro tu país no existe más. Entonces te quedas de alguna manera como huérfano también, ¿no? De patria, de idea, de colectivo. Un país además que fue fundado en los grandes ideales del hombre nuevo, de una idea política que va a contraponerse a Occidente, ¿no? Entonces, de repente, un día para el otro, todo eso no queda más. Lo que queda son Los símbolos. los símbolos. La importancia de mantener los símbolos también. Exacto, los monumentos. Los monumentos están en todos lados, los símbolos están en todos lados y la gente los abraza, no es que los rechaza. Y eso es algo que me llamó la atención cuando llegué en la universidad donde yo estaba. Fue fundada en 1943, en la Segunda Guerra Mundial. Y en la fachada había una hoz y un martillo y una mujer y un varón trabajador, ¿no? Muy, muy soviético, todo muy grande. Y yo pregunté cómo puede ser que todavía tenían los símbolos soviéticos. Me decían, bueno, claro, es nuestra historia, ¿cómo no los vamos a tener? Y entonces eso también te habla un poco de cómo ellos reivindican toda su historia. Está la momia de Lenin, por ejemplo, que lo cuento en el libro, todavía en el Kremlin. Y cuando la quisieron sacar, Putin se opuso a eso y dice, a ver, para mí los ideales comunistas en su gran mayoría estaban equivocados, pero sacar la momia de Lenin de ahí es decirle al 70% de la población rusa que vivió toda su vida equivocada. No se puede hacer eso. Claro, ¿Entendés? mira qué claridad para pensarlo. Doy un pasito para atrás. En el libro vos hablás de esta idea algo caricaturizada que tenemos de Rusia desde Occidente. ¿Qué significa eso? O uno podría pensarlo en esto que hablamos al principio de, bueno, son personas frías, son distantes, pero ¿dónde más encontrabas esa, o dónde más se rompió esa idea, quizás preestablecida que nosotros tenemos de Occidente, de cómo son o cómo deberían ser los rusos? Bueno, en lo que se rompió inmediatamente, creo que el primer día que estuve, es en la amabilidad, en hacerte favores permanentemente sin que vos los pidas, sin pedir nada a cambio. Que uno piensa que es algo más típico del calor latinoamericano, ¿no? Exacto, eso lo vi. Bueno, y también vi un interés genuino por todo lo latinoamericano, como Ujú. que tienen Hablas un de interés. cómo les gustaba escucharte hablar en español Sí, también. sí, Que sí. calculo que no es algo que les pase muy seguido, Tal escuchar cual. español. Sabiendo que yo hablaba inglés y ellos hablan inglés, en cada clase que di, o en cada charla que di en la universidad, siempre había alguien que me preguntaba algo en español y me pedía que hable en español, ¿no? Eso siempre, o si no, siempre también se me acercaba gente sabiendo que yo era de Argentina y me trataba de hablar en español, me pedían que les diga algo en español. Eso es algo que me llamó bastante la atención y que no hubiera esperado. Y después la amabilidad permanente. Cuento ahí en una de las crónicas, creo que en la primera noche que fui, en un momento me perdí. Obviamente, me perdí un montón de veces, pero esa es la primera vez que me perdí. Y empecé a caminar y no había nadie en la calle, 1:00 de la mañana. Ya no pasaban el metro no pasaba mal, el colectivo no pasaba más. Y empecé a caminar. El Google Maps no funciona. Entonces, ¿Por qué no funciona Google Maps? bueno, ellos tienen su propio Google Maps, que es Yandex Maps, pero a su vez tampoco funciona en Moscú, particularmente, porque los GPS en Moscú a propósito, ¿cómo sería? Están bugueados, digamos, Ok. para que no te mande el lugar por la cuestión de los drones y la cuestión de la guerra, ¿no? Porque O han sea, es habido una varios ataques de aplicación que drones. existe pero que nadie usa. En Moscú no se usa para llamar taxis, para ese tipo de cosas, pero yo todavía no lo sabía la primera noche que podía llamar un taxi con eso. Entonces empecé a caminar y encontré un pibe con una piba, habrán tenido 20 y pico de años, fumando fuera de un taxi. Entonces me acerqué y les empecé a hablar en inglés, ellos no entendían mucho, pero me entendieron el lugar a donde quería ir y se dieron cuenta que estaba re perdido. Por ejemplo, me llevaron, nunca prendieron el taxímetro, digamos. Me podrían haber llevado a cualquier lado. Sí, la verdad que sí. ¿A dónde El estoy famoso yendo? te regalaste, digamos. Exactamente, digo, ¿quién sabe dónde estoy yendo? Bueno, me dejaron en la puerta de la universidad. Cuando le quise pagar, me dijeron, no, para vos es gratis, disfrutamos Q, por ejemplo. Y así un montón. Ok, pero ¿por qué? O sea, ¿porque eras un extranjero? ¿Porque te escucharon hablar en español? ¿Qué hubo En de inglés esa le conexión? hablaba, pero O obviamente hablas se en dieron, inglés, claro. sí, pero obviamente se dieron cuenta que era extranjero porque no les hablaba en ruso. Les alcancé a decir la dirección, que era lo único que me aprendí el primer día, donde estaba, en ruso. Y bueno, me habrán visto perdido, habrán dicho, bueno, este pibe hay que ayudarlo, pobre, porque no vuelve nunca. ¿Sí? Ok. Che, mira, voy a leer algo que tengo anotado acá que dice el libro, es una sociedad que no es libre, es algo que vos te encontraste, ¿no? Una sociedad que no es libre en el sentido liberal occidental, pero que tampoco es lo reprimida que muchos en Occidente imaginan. Me encontré con contradicciones.
¿Por qué? ¿Cuáles son esas contradicciones? Bueno, a ver, esto de que no es lo reprimida que en Occidente se imagina, bueno, en el sentido que vos salís y es una ciudad normal, que vive con una vida nocturna bastante, te diría más que en Europa Occidental, por lo menos lo que yo he visto. ¿Sí? Una vida nocturna más parecida a la Argentina. Mira, Los boliches cierran 6, 7 de la mañana, por ejemplo, hay after y sigue hasta mira. donde vos quieras que siga. Entonces, eso lo vi bastante más en contraposición, por ejemplo, a China, quizá por una cuestión cultural, la vi bastante más abierta. Y después, por supuesto que hay cuestiones que no se cuestionan, valga la redundancia, que es, por ejemplo, la guerra, el apoyo al país en la Sí. guerra. Hay que recordar que es un país en guerra, ¿no? Ujú. Y el apoyo al gobierno, de alguna manera. Esas dos cosas no se cuestionan. O sea, vos percibís como cierta unanimidad en eso. Sí, que después, bueno, quedará, a ver, a la interpretación, y a mí no me quedó del todo claro, la verdad, si es porque apoyan genuinamente a su O hay gobierno algo o de porque no te queda otra, no lo sé. discursivamente tener que... Claro, entonces eso no lo sé. Y también es un poco sesgada mi interpretación, aclaro, porque yo en la universidad donde yo estaba, de alguna manera se forman las élites rusas, diplomáticas, etcétera. Y obviamente son hijos de elites, además, ¿no? Entonces, obviamente que es toda gente que apoya al gobierno, porque es toda hijo de gente que trabaja en el gobierno o que van a trabajar en el gobierno y tiene una idea de un patriotismo muy exacerbado, ¿no? En un contexto, como decía, de un país en conflicto. ¿Y te encontraste con cómo es un país en guerra, o sea, como Rusia o particularmente Moscú? Porque uno imagina un país en guerra y tiende a pensar como las imágenes Mm, que están construidas en la cabeza son las imágenes de los países de Medio Oriente, por ejemplo, bombardeados. Nuestra mirada occidental también de la guerra. Está claro, construida desde ahí, ¿no? claro. ¿Cómo es una ciudad como Moscú en guerra? No, no, si vos no sabés que están en guerra, en ningún momento lo ves. De cara al que visita, digamos, más que una propaganda o algún cartel Sí, que creo que contás también el libro que sí, viste por ahí, pero más que eso no es nada algo que más. esté latente ahí y a la vista. No, lo único que ves es en las paradas de colectivo o en algunas estaciones de subte, ves carteles propaganda de reclutamiento para el ejército, de reclutamiento voluntario. Creo que te pagan $500.000, una cosa así, si vos te enrolás en el ejército como voluntario. Después no ves absolutamente nada y no se siente absolutamente nada de, de lo que sería un país en guerra o de lo que uno imagina que es un país en guerra, ¿no? Ni en Moscú ni en San Petersburgo. La vida es absolutamente normal. Se ve un nivel de consumo que no, acá directamente no existe en Argentina y que en Europa tenés que ir a lugares muy particulares para ver, por ejemplo. Consumo, por ejemplo, De ropa, tecnología, marcas, shopping. Sí, eso, marca marca, shopping, mucha marca. mucha marca de lujo, mucho Mercedes, mucho auto de lujo, mucha gente muy elegante, no sé cómo explicarlo, será Ujú. por el clima, supongo también, que Mismo de las elites, digamos, que te cruzabas también en el contexto en que estabas por supuesto en la también. universidad, sin Ujú. ninguna duda, el parque automotor de la universidad era una cosa impresionante, pero a su vez también en la calle, en el centro de Moscú, en algunos lugares en Moscú también se ve mucho poder adquisitivo y no se ve nada remotamente cercano a lo que es un país en guerra. Mm. Y San Petersburgo, que nos sea un poco más bohemia, mucho más cultural. eh, entonces ahí quizás el nivel adquisitivo es un poco menor, los salarios son menores también, pero tiene una vida muy vibrante, muy vital. Entonces tampoco se ve absolutamente nada de lo que es un país en guerra. Yo creo que para ver eso te tenés que ir más a las ciudades de la frontera. Hay una ciudad que se llama Rostov del Don, que está en la frontera, que es la ciudad más bombardeada por Ucrania desde que empezó la guerra. Entonces quizás ahí sí se ven Claro. ese tipo de cosas. Y en el libro también mencionas algo como de, bueno, es un país en guerra y demás, pero seguimos. Como que la vida sigue, que Sí. es esto vida normal. También Sí. habla un poco de la idiosincrasia rusa también. Ellos están acostumbrados. Claro, como ya está. La vida sigue y bueno, Para ellos es una guerra más. Para nosotros es difícil entenderlo claro. desde Occidente y más desde Argentina, ¿no? Sí, Y más desde que somos nuestra un- percepción es también muy sesgada porque tenemos cables, digamos, mediáticos y estamos ahí. Exactamente. Pero sí, nos cuesta. Tenemos también esa mirada como muy cinematográfica de la guerra que por ahí nos aleja de esas realidades. Sí, y Exactamente. somos un país que históricamente ha tomado posiciones Posiciones neutrales, sí. neutrales en las guerras más importantes. Y en el siglo XX tuvimos una sola, que es la guerra de Malvinas. Entonces, bueno, y otras cosas que sí puede hacerte notar que estás en un país donde, bueno, sí,
estás en guerra. El GPS. Bueno, lo de GPS, por ejemplo, y después, por ejemplo, en el dormitorio estudiantil donde estaba yo viviendo, veías en los pasillos qué hacer en caso de ataque de drones. Ok. Te decían qué hacer en caso de que... Los simulacros. El simulacro. Simulacros. Está buena Sí, lo que la te, anécdota lo que de te eso. pasa es la primera noche Ahora que me estás, río, pero esa noche no que tanto. hay una alarma que te levanta Sí. y era un simulacro, pero vos como no estabas muy curtido con el tema de las alarmas, Eh, tuviste que bajar, te bajaste en el hotel. fue en el dormitorio, claro, fue la primera noche. Claro, encima es un dormitorio estudiantil. En Rusia se usa mucho esto. Cada universidad tiene su propio dormitorio. Que es, a ver, eran como 18 pisos, más o menos. Enormes, 2 torres enormes. Me dijeron que había viviendo aproximadamente 6.000 y pico de personas ahí, en ese edificio. Cada uno teníamos habitaciones individuales. Yo, pues, cuando me despertó la alarma, 6 de la mañana, primero una voz en ruso, me asusté mucho, obviamente. Y ahí se me cruzó todo por la cabeza. Digo, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine acá? Claro, sí, ¿Entendés? sí, sí. ¿Quién me manda a venir acá? ¿Viste? Entonces, bueno, ahí me vestí con la ropa que todavía traía del avión, que la había dejado en una silla, un jogging y un buzo. Imagino la vez que más rápido te vestiste en tu vida. Sí, agarré pasaporte, celular, billetera, estuve rápido y me fui y bajé 4 pisos, estaba en el piso cuarto yo. Y bajé por la escalera 4 pisos, porque encima te declaraba de bajar por escaleras. Ajá. Te declaraba de usar salidas de emergencia. Bueno, igual ya ibas incorporando el protocolo inconscientemente, lo tenías presente. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando bajé estaba el guardia ahí abajo que no hablaba nada de español, de español obvio que no, nada de inglés tampoco. Tipo grande parecía. Y nada, me habló unas cosas en ruso que no lo entendí, pero como que me gritaba, onda, andá. Vuelve ridículo. O sea, gestualmente, ¿cómo fue la cara del tipo? Y como que, uff, así, Claro, viste, andate, volvé, claro. volvé a tu cama. Sí, sí, sí. Está bien. Che, quiero meterme un poquito en la escritura del libro. Es un libro que está muy bien escrito. Las crónicas Gracias. avanzan a buen ritmo. Está muy bien trabajada la puntuación. Cómo está atravesada también por las anécdotas que te sirven de base para hablar de estos temas que venimos discutiendo sobre la idiosincrasia rusa, perdón. Quería preguntarte, vos sos alguien que tiene un recorrido importante en la academia y sin embargo el lenguaje y el tono del libro no tiene nada que ver con la academia. No. Uno podría pensar que a priori no es un libro escrito por un académico, si no me lo aclaran, tranquilamente puedo pensar que es el libro de alguien que con interés fue a conocer Rusia y contó lo que vio ahí. ¿Cómo trabajaste la escritura del libro? Bueno, la idea era justamente que no sea un libro académico, desde el vamos. Yo estando allá escribí algunos, porque era parte de la beca, escribí paper académicos, otro registro que nada que ver, pero la idea de esto era que sea para público general y justamente contar más experiencias personales, vivencias personales, ¿no? Anécdotas y Más eso. bitácora que... Exacto. Y de hecho, lo escribí bastante a modo de bitácora de viaje, porque, por ejemplo, iba escribiendo tengo, como todo el mundo debe tener, un chat conmigo mismo en WhatsApp. Iba escribiendo cosas ahí, o mandándome audios a mí con ideas que me iban surgiendo en momentos. Después volví y las bajaba en la compu. Y después, cuando volví, de alguna manera, bueno, reescribí un poco algunas cosas, otras no tanto. Corregí, armé como para que quede algo un poco más uniforme. Después, Nelson Specchia, mi editor, también me tiró comentarios como para corregir algunas cosas. Mariana también. Entonces fue un poco proceso. Y fue saliendo, ¿no? Pero la idea es justamente que era una especie de bitácora de viaje, así también fue escrito, y no un trabajo académico. Y eso creo que me lo dio un poco también mi faceta más de escritor, de periodista, digamos, ¿no? De escritores de columnas, de opinión y eso, ¿no? Que fuera de lo académico, en otro registro. Como tener entrenada la mirada en otras cosas, digamos. Sí, tal cual. Esa era la idea. Y después algunas cosas, inclusive, que le escribí como hilo de Twitter, y después digo, esto está bueno para usarlo como parte de un capítulo, de una crónica. O sea, fue saliendo, ¿no? Pero tenías el libro en la cabeza, vos pensabas en producir un libro como objeto final. Sí, siempre Lo tenías como me daba objetivo. vueltas. Incluso antes de ir. Sí, me daba vueltas. Ok. La idea en la cabeza. En Bueno. hacer algo con una experiencia tan particular como ir a Rusia, ¿no? Sí, yo pensaba, y bueno, algo tiene que salir, y otra gente también me lo había dicho. Bueno, Mariana me lo dijo, tenés que volver con un libro por lo menos de acá. Igual los que me los decían pensaban en venirte con un libro más académico, más de análisis, ¿no? Porque bueno, vas a un país en guerra, justo en un contexto geopolítico muy cambiante, muy particular. Pero bueno, al final terminó saliendo otra cosa. Hay digamos. análisis igual. Sí. Sí, sí, hay Digo, pero análisis. está como atravesada por una cierta
diría, subjetividad tuya Sí, para claro. mirar lo que te rodea. Eso Sí, 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 es interesante. es absolutamente subjetivo. Sí, por eso también lo aclaro de que, bueno, es que no trato de explicar Rusia, no podría hacerlo. Eh, 45 días en un país creo que no te dan para explicar absolutamente nada. Y menos Rusia. Y menos Rusia, con lo complejo que es, ¿no? Además, no hablo ruso también, por lo cual también sería muy arrogante de mi parte decir, no te voy a explicar Rusia. Es más como una bitácora de viaje, me gustó la definición. Hablábamos de los símbolos hace un rato, lo traía Meli a la mesa. Me gustaría charlar un poquito sobre esta idea de la nostalgia Mm. soviética y de esos jóvenes que vos decís no vivieron el comunismo, pero tampoco heredaron un liberalismo funcional. Y ahí introducís el concepto de retrofuturismo. Mm. Me gustaría que expliques un poco de qué se trata, de qué va eso y por qué en el contexto de Rusia. Bueno, es un concepto que por supuesto que en Occidente está recontra, la nostalgia de los 80, o sea, en Estados Unidos está la nostalgia esta de los diners de los años 50, por ejemplo, como eso de Volver al Futuro. Ujú. Eso está muy presente también en Occidente. Lo que pasa es que en Rusia tiene otro matiz, que tiene más que ver con la época justamente de la Unión Soviética, cuando era el segundo país más importante del mundo, ¿no? Y cuando era un imperio que tenía todo el este, básicamente, y una influencia grande sobre África, sobre América Latina, que un poco Putin obedece a eso, ¿no? A volver a levantar, intentar mostrar Rusia como un imperio otra vez, solamente que ahora sin la parte más de las utopías del siglo XX, ¿no? De la Unión Soviética, que se fueron desmoronando. Y lo que pasa es que los jóvenes, pienso yo, de 20 y 30, heredaron justamente un liberalismo que no funcionaba. En la década de los 90 en Rusia tuvo una transición al capitalismo muy desordenada, donde empezaron a surgir las mafias muy fuertes, por ejemplo, donde los que hasta aquel momento estaban en el partido, que eran gobernadores o políticos, lo que fuere, terminaron comprando por 2 mangos empresas multimillonarias y surgieron nuevos oligarcas rusos, etcétera. Entonces, eso también hizo que la gente de a pie, que de un momento al otro tenía casa solucionada, salud gratis, educación gratis, vacaciones, derechos laborales, etcétera, de un día para Y el una otro. idea de nación Y una idea de nación, además, ¿no? que lo Y sostenía. claro, y de un día para el otro no quedó nada de eso. De un día para el otro, ¿no? El 25 de diciembre del 91 la Unión Soviética bajó la bandera, subió la bandera rusa y arreglate. A nadie le explicaba nada. De hecho, cuando la Unión Soviética se disuelve, el Estado le da a cada persona acciones de empresas estatales. Y no tenían ni idea, la gente la cambiaba por un pedazo de pan, o por una comida, o por una cena, por un almuerzo, porque no sabían cómo manejarse en ese contexto. Y bueno, había Qué gente loco. que aprovechó y compró todas las empresas estatales por 2 mangos, básicamente. Entonces, la juventud que heredó eso y vio que el capitalismo tampoco no les ofrecía grandes respuestas, ¿no? Entonces, esta nostalgia por la Unión Soviética, creo, no sé si es tanto por la cuestión ideológica, yo no creo que haya algo tan ideológico ahí, sino más por tiempos más simples. Como cuando se añoran los 80 o los 50, Ujú, cuando el mundo era más sencillo, quizás. Yo ujú. creo que hay mucho de eso ahí. Pero hoy que el capitalismo está quizás más afianzado, Sí. hablábamos recién del consumo, las marcas eh, y la opulencia de ese consumo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los símbolos? ¿Qué pasa con la herencia o con sí, la herencia de la tradición política que ya no está, que ya no existe en el poder real, pero que digamos, permea en la cultura? ¿Cómo conviven esas dos cosas, digamos, que podrían ser disímiles sin pensarlo Exactamente, que podrían demasiado? ser opuestas, que Claro. podrían ser estas contradicciones también de las que hablábamos al Eso es algo principio. que me llamó mucho la atención también desde el día uno, cómo convivían las dos cosas, ¿no? Porque vos decís, a ver, tenés en la Plaza Roja, y esto es muy interesante, tenés la momia de Lenin, el Kremlin, y cruzás la calle, literalmente cruzás la calle, y están las tiendas GUM, que es un mega shopping, como decirte, Patio Bullrich 10 veces, una cosa así, con todas las marcas de lujo, cruzando la calle de la momia de Lenin, ¿no? Claro, muy Eso es loco. Lenin bastante... estaba observando eso. Sí, Sí, es bastante simbólico eso, revolcándose sobre ¿no? su tumba, como bien dice la expresión. Sí, y dentro, claro, y dentro de esas tiendas hay algunas cantinas soviéticas que están de moda ahora, que son como si fueran los bodegones acá, Ujú. pero ya son cantinas Mirá. donde vos vas con una bandeja, compras la comida, la pones en la bandeja, te la llevas a tu mesa y son mesas medio comunitarias, que en la época de la Unión Soviética eran los lugares donde los trabajadores iban después de trabajar, Comedor ¿no? de medio de fábrica, pero Exacto, y se han puesto de moda, y eso también te habla un poco de la gentrificación, ¿no? A mí me Ujú. pareció una metáfora interesante de cómo ahora el capitalismo se reapropió de los símbolos o de la nostalgia de antes y
te lo vende, ¿no? Es caro comer ahí, vos estás, no es un La lugar... experiencia de... Sí, la experiencia de cómo vivía un trabajador soviético no es barata. Entonces eso me parece un símbolo bastante interesante, ¿no? Bueno, hay contenido en Hack sobre el negocio de la nostalgia Sí. permanente. Recomendamos que busquen en el canal el video al respecto. Quiero preguntarte, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? Arrancamos hablando de esta idea caricaturizada que tenemos sobre los rusos. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros los occidentales? ¿Te ven a vos? ¿Qué piensan de vos cómo te ven vestido, cómo te ven consumir? ¿Qué ideas se hacen de cómo vivimos acá? Bueno, a mí personalmente lo que me pasaba todo el tiempo era que los primeros días en la cantina del dormitorio, yo bajaba todos los días a desayunar ahí, los primeros días se me acercaba gente que se daban cuenta que no era ahí porque nunca me habían visto, y interpretaban inmediatamente dos cosas, o que era italiano o estadounidense. Ahí va. Y ahí inmediatamente decía, no, soy argentina, bla, bla. Y a Argentina no nos... A ver, nos conocen sobre todo por el fútbol, obviamente. Ujú. Eh, Messi es el pasaporte. Sí, para la generación, te diría de 20, sí, y para la generación más la mía de 30 para arriba, Maradona. ¿Sí? Tiene un recuerdo grande de Maradona, porque Mirá. además Maradona fue varias veces y tiene ahí, hay una anécdota con Putin muy famosa, se fue varias veces ahí, sí, ¿no? y hubo una muy famosa, no sé si meses o años antes de morirse, pero ya en los últimos años de Diego. El Mundial 2018. Ahí va. Sí, cuando él dice eso de que Que lo no, invitó. yo a las 9 no me levanto. Sí, y Exactamente esa. es muy bueno ese audio. Hermosa anécdota. Y terminan haciendo como un evento a la tarde, porque digo, no quería ir a la mañana. Sí. Entonces, bueno, por eso, y la generación más grande todavía, con unos profes que yo hablaba de 50 o más, me hablaban del Che Guevara como símbolo importante, porque surgió el Che en un momento donde la revolución soviética no tenía símbolos, donde ya era gente mayor la que gobernaba, y como que el Che fue un símbolo importante para la juventud soviética en los 70, o 60 y 70. Entonces, bueno, por esas tres personas nos conocen. No mucho más, la verdad, no mucho más. Después hay un microclima, por supuesto, dentro de la Universidad de Relaciones Internacionales, donde hay hasta un departamento que estudia Argentina. Está Mirá. formado por 20, 25 alumnos. Yo les di un par de charlas a ellos, en español, porque estudian en Argentina, obviamente saben español, y son los que aspiran a ser diplomáticos en Argentina en las próximas décadas, ponele. Y ellos sí, obviamente sabían mucho. Pensando en esta idea de cómo nos ven a nosotros, me gustaría introducir, ya para ir cerrando la conversación, el rol de las mujeres o la construcción de la idea de las mujeres, sobre todo porque en Argentina en los últimos años hubo una nueva ola de feminismo, se empezó a hablar del avance en los derechos de las mujeres y de las diversidades. Y hay algo que es interesante, que vos citás ahí una conversación con una amiga tuya que te dice, perdón el machete, pero ella te dice, nosotras no necesitamos feminismo como ustedes en Occidente. Varias me dijeron lo mismo. Varias. Y ahí Sí, es vos como una idea empezaste a común, encontrar como sí. un patrón, incluso Sí. lo decís así. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? No sé, lo que ellas te dicen, después habría que buscar los datos, ¿no? Concretos. Lo que te dicen en general es que salario por igual remuneración por igual tarea ya lo tienen resuelto. El aborto lo tienen resuelto desde 1920, de la época de la Unión Soviética. Entonces ellos te dicen, a ver, derechos ya los tenemos. Lo que te dicen ellas es que, con las varias con las que yo hablé, ¿no? Que de nuevo, no sé si es representativo, es una cuestión muy particular. Pero lo que ellas te dicen es que buscan justamente una pareja donde el esposo trabaje, donde ellas se ocupan de la casa y los hijos, y a su vez de su carrera. Y para ellas es lo natural y está bien. Les gusta el tema de las flores. Dice, ustedes perdieron todo el romanticismo. Varias me dijeron lo mismo. Les gusta, por ejemplo, no sé, salís con una chica rusa y obviamente abrir la puerta, sacar el abrigo, poner el abrigo, sacar la silla, volver a poner la Lo silla. que para nosotros sería como un tradicionalismo que medio que nos De vamos otra alejando. época, allá Ellos- está muy presente. Es llevar flores. Si salís con alguien y no lleves flores, porque te van a mirar como... Ok, pero cuando ella dice perdieron, ¿a quién se refieren? Dice que lo que varias me han dicho que la mujer perdió porque no tiene más eso, divide gastos, pero a su vez no divide tareas. La mujer se sigue ocupando de las tareas acá y a su vez ahora divide gastos. El capitalismo te pone a la mujer a trabajar también, ¿no? Entonces, qué sé yo, me pareció interesante, no sé si estoy de acuerdo o no, pero me pareció interesante la postura. Y después, bueno, hay cosas
que nosotros veríamos como más tradicionalista, ¿no? Como era la sociedad. El modelo muy heterosexual, Exacto. tradicional, casamiento, hijos. Sí, la O sea, familia, la diversidad allá la de la diversidad es familia. un tema bastante complejo, entiendo que no. Sí, de hecho, hay leyes que declaran las organizaciones LGBT como terroristas, básicamente. Y lo que varios me dijeron es, no, se puede ser gay, lo que no se puede hacer propaganda, es decir, no se puede mostrar. Lo cual... Tranqui, en tu casa podés hacer lo que sí, quieras. sí. En vía eso. pública es raro, ¿no? Ver parejas No homosexuales. se ve. No se ve. No se ve. Y te lo dicen, de hecho no se ve, de hecho te pueden detener para Claro. hacer Quizás preguntas sí les o lo hace que falta el fuera. feminismo a las compañeras rusas. Puede ser, puede ser. Sí, bueno, he escuchado cosas y no se puede reproducir acá respecto de eso, de gente joven, que es algo que me llamó la atención, de chicos, de chicas Sí, lo de que pasa 20, es que si se 21 años. mantiene esa idiosincrasia de la que hablábamos y como de conservar esas estructuras y la generación joven las mantiene, Sí. es muy difícil, me parece, que rompan con eso en esta generación. Sí. Nada, eso nos separa bastante, creo. Pero qué loco, chicas tan jóvenes también reproduciendo Sí, este 19, tipo 20 de... años que te dicen que a los 25 ya esperan tener 2 hijos o 3, por lo menos, casarse, y a su vez te hablan de que quieren tener una carrera, ¿no? Porque por algo están estudiando en la universidad. Pero me parece interesante cómo, en ese sentido, es como un tradicionalismo de cómo se veía acá quizás la sociedad hace 50 años, supongo. Sí, que ¿no? tampoco es excluyente, digamos. Exacto. Acá el feminismo no es que No, lucha por exacto. romper esa estructura porque sí, o que no podés ser madre si sos feminista, pero bueno, es la imagen que tienen también de nosotros desde la otra parte Sí. del mundo, literal. Ellos tienen una imagen del feminismo, no el feminismo argentino, que yo creo que Argentina tiene una particularidad por ser un país del sur global de alguna manera, sino más del feminismo Blanco progre, estadounidense. blanco, Claro. liberal estadounidense. Sí, exacto. Y europeo, claro. Gonza, muchísimas gracias por venir a presentar tu libro acá formalmente a Hack en este capítulo de Demasiados Libros. Gracias, Meli. Y bueno, Moscú no cree en lágrimas, publicado por Clarís Viajes, Así es. que es una editorial cordobesa. Clarís Viajes, ahí van a encontrar crónicas viajeras. Bueno, y muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta acá. Un nuevo capítulo de Demasiados Libros en Hack se va. Aquí yo en el trono me ha tocado conducir, espero que lo hayan disfrutado, yo lo disfruté muchísimo, así que hasta la próxima. Hasta la próxima.